Hey, youtuber táctico, ¿te ha pasado que estás en una jugada de Airsoft donde cada equipo está tan bien posicionado, la línea defensiva está tan bien definida que el espacio que está entre ellos es imposible de pasar? Básicamente, cualquier persona que entre en esa zona se convierte en un magneto de bibis. Pues en esta ocasión, un amigo y yo intentamos empujar por esta zona. Se vio épico, pero fue inútil. Sí, obviamente eso no iba a funcionar. Hay que tratar algo más. En esta ocasión estábamos jugando en un bosque. Este campo de juego está padrísimo. Es realmente retador por el tipo de terreno, pero también es muy grande y permite juegos muy dinámicos. Y su límite norte es un río, al igual que el límite sur. El objetivo del juego era conquistar 5 puntos, los cuales estaban marcados por banderas. Básicamente cada equipo tenía que llegar y colocar su bandera en esa asta en particular. Cada equipo inició en lados opuestos del terreno. Para ese momento nos estábamos disputando la tercera bandera, que estaba en una colina, y de esa colina hacia el sur estaba un río dentro de una pequeña barranca o cañada. En el respawn me di cuenta que la atención de todo el mundo estaba centrada en esa colina. Sinceramente, intentar empujar no iba a funcionar, así que hay que tratar otra cosa. En un juego de Airsoft la situación es dinámica y cambia constantemente. Lo que sea que vaya a hacer, hay que hacerlo rápido. Se me ocurrió regresar un poquito y medio escondido empezar a bajar el río. La intención es flanquear al oponente. Pero mira, finalmente no hay plan que sobreviva contacto con la realidad. Bajando me percaté que había otros 2 oponentes. Afortunadamente ellos estaban con toda su atención en la colina. Estábamos más o menos al mismo nivel. No se habían dado cuenta que yo estoy ahí. Así que seguí bajando un poquito más. Llego a este punto donde está un desnivel. Realmente no es mucho, probablemente sea como 1,50 m. Pero mira, sinceramente no quiero caerme y empezar a rodar hasta el río, ¿no? Así que checo si esta piedra me puede aguantar y no. Ahí va. Se rueda la piedra, hace un tremendo escándalo y con esto ya revelé mi posición. Rápidamente me cubro y nada más escucho cómo pasan unas bibis cerca de mí. Aquí en este momento me pongo a sopesar mis opciones. Mira, por un lado, ellos son más. Pero por el otro lado, nada más tienen una leve idea de dónde estoy. Si me la juego y avanzo, a lo mejor retrocedo un poquito con cuidado, sin que me vean, puedo bajar al río o bajar un poco más y empezar a avanzar, chance, y los puedo flanquear. YOLO. Así que elijo la segunda. Sinceramente, sí es una decisión que se tiene que pensar bien, porque finalmente ahora ellos tienen el terreno alto. Mira, la mera neta, de ser posible, no los enfrentaría. Pero ahora que saben que estoy aquí, es indispensable mandarlos al respawn. Avanzo con cuidado, me asomo y qué buena onda. Sinceramente, ellos decidieron ir a buscarme a donde me vieron por última vez. Eso me puede ayudar. Sin embargo, todavía tengo que ganarles la espalda. Se están separando. Uno de ellos va a quedar más retrasado y ese es el que quiero. Sigo avanzando con mucho cuidado. Más o menos tengo idea de dónde está el otro cuate. En una de esas me asomo y que me descubre. Ahí sí fue de rápido con reaccionar. Intercambiamos bibis. Como quiero mi ARP556. Lo mandé al respawn. Y además, su compañero no se ha dado cuenta. Así que todavía puedo hacerlo. Haber bajado la cañada funcionó. Sin embargo, también hay que considerar que salir me va a costar más trabajo. Y este es un día de bastante calor y por la cercanía del río hay mucha humedad.
Sigo maniobrando para ponerme en la retaguardia del otro Airsofter que todavía está ahí. Idealmente quisiera quedar un poquito más arriba, no quisiera quedar al mismo nivel para tener todavía más ventaja. Me sigo moviendo, ya estoy cansado. Hay dos momentos en donde quiero tirar la toalla. Sinceramente ya el sol está haciendo mella en mí. Pero sigo avanzando, sigo acortando la distancia. Llega un punto en donde siento que ya estoy tentando mi suerte. Y neta, no quiero fallar. Nomás imagínate eso. Apunto, jalo 2 veces el gatillo y venga, ya está libre el camino. Ya tengo libre esta zona, puedo acabar mi maniobra inicial. Continúo hasta donde había pensado que sería suficiente para ganar la retaguardia de los oponentes. Llego a la cima de la colina y es un momento un tanto agridulce. La situación ya cambió. La bandera ya cambió de dueño, los oponentes empujaron la línea todavía más hacia de donde salimos nosotros. Sin embargo, nadie está cuidando la bandera y yo tengo la retaguardia de ellos. En un juego de Airsoft, la situación es dinámica y cambia constantemente. Hay que actuar rápido. Special Tactics conoce muy bien de estos temas. ¿Te gustaría tomar un taller de Airsoft con ellos? Mantente al pendiente de este canal. Y por lo pronto, disfruta de más aventuras épicas en este otro video. Y ya sabes, nos vemos en el campo.